Vamos a abrir las escrituras en el libro de Hechos, capítulo 2. Y hoy vamos a tomarnos el tiempo para mirar un texto. Vamos a hacernos una pregunta. Vamos a estar contestando la pregunta. Pregunta que muchos se han hecho tocante el bautismo. El domingo pasado vimos el mandamiento de Cristo que manda a todo aquel hombre pecador a arrepentirse y creer en el Evangelio. Y notamos que Jesucristo, cuando dio su mandamiento y os llamó a arrepentirse y creer en el Evangelio, notamos, si uno se pone a pensar, no habló del bautismo como un requisito para obtener salvación. Así que eso hay que tener en mente. Vamos aquí en Hechos 2, versículos 38. Vamos a leerlo. Es un texto que varios han llegado a citar, y cuando me refiero, o cuando digo a varios, me refiero a aquellos que creen que el bautismo es esencial para obtener salvación. Hay varios grupos religiosos que creen que es necesario el bautismo para obtener salvación. Si tú no te bautizas, no eres salvo. Entonces, para ellos el bautismo es un tema de salvación. Para ellos el bautismo es el Evangelio. El Evangelio incluye el bautismo para ellos. Pero vamos a ver si eso es cierto o no. Vamos a ver si el bautismo es esencial para la salvación. Nosotros anteriormente hemos llegado a ver el tema del bautismo. Sabemos lo que el bautismo significa, lo que es y no es. Pero es importante refrescar nuestra mente. Y no solamente esto, sino que también veo necesario verlo de nuevo, de otro punto de vista, para también poder, ya que vamos a compartir esto en YouTube y en Facebook, y yo me he dado cuenta, ya tiene tiempo que yo me he dado cuenta, tiene años, unos cuantos años que me he dado cuenta de que hay varios evangélicos, hay varios hermanos bautistas, hay varios hermanos en la fe, que cuando se cita este texto o un unicitario les cita este texto, no muy bien saben responder. No saben responder o dar una respuesta bíblica a lo que se está refiriendo Hechos 2:38. He escuchado dos respuestas en el cual cuando uno comienza, escucha, y si una persona medita bien, rápidamente encontramos de que pues no muy bien encaja, no muy bien, no tiene fuerza, por decir el argumento. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, vamos a ver qué es lo que está enseñando Hechos 2:38 y qué es lo que no enseña. Vamos a leerlo y de ahí seguimos. Dice en Hechos 2:38, y eso es en el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo. Pedro da su discurso, y es lo que dice aquí en el versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y nos vamos a enfocar en lo que dice: para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. El unicitario, la iglesia apostólica unicitaria, ellos te citan este texto y te van a dar el énfasis, y dice, aquí dice bien claro: para perdón de los pecados. Está bien claro. Dice la palabra que para que tus pecados sean perdonados tienes que arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Está bien claro lo que dice la Biblia. Y a veces cuando uno ve aquí el texto, dice: no, pues sí, dice para perdón de pecados. ¿Cómo respondemos? Si nosotros creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es por obras. Pero aquí dice que para perdón de pecados, y hay varios hermanos en la fe que
no saben responder. Y es una triste realidad. Es una triste realidad que se debe de saber cómo responder. Ahora, yo hace años atrás, yo cuando comencé mi fe, o más bien vine en la fe, me congregué en una iglesia, muchos sabemos, una iglesia en la cual tristemente no hay doctrina correcta, no hay tanto entendimiento bíblico, que era una iglesia pentecostés. Y hubo un tiempo donde se habían reunido varios hermanos y la pregunta era tocante este texto en Hechos 2:38. Y la pregunta era, ¿qué de los apostólicos? ¿Serán ellos cristianos o no serán cristianos? Porque ellos enseñan que el bautismo es esencial para la salvación. Y leyeron el texto y entonces el pastor pues no supo responder. No hubo una respuesta. La conclusión fue, bueno, pues ellos bautizan así, ellos creen que el bautismo es esencial para la salvación, bueno, allá ellos, y nosotros pues creemos así, y pues bueno, así nos quedamos. Bueno, yo me quedé pensando y yo era novato en la fe. Comencé a pensar, dije, bueno, el pastor pues quizás no le habían hecho la pregunta, quizás no sabe la respuesta, quizás más adelante la dé. Bueno, y así pasó. Pasó un año y medio, 2 años, y esa pregunta por otra persona fue dada también. Fue preguntada. Y sucedió lo mismo. Lo mismo. Dije, ok. Una tercera vez que se dio la pregunta en otra ocasión y la misma respuesta. No hubo una explicación, no hubo de cómo interpretar el texto a la luz de su contexto, a la luz de las escrituras. No hubo una respuesta. Entonces yo ahí pensé, dicen, no, pues si un pastor tiene amor por las almas, quizás cuando a un pastor se le pregunta una pregunta, no va a tener quizás todas las respuestas, pero un pastor va a decir, ok, me hicieron esta pregunta, pero quiero estar preparado para la próxima. Quiero estudiar, quiero averiguar, orar a Dios, ¿cuál es la respuesta? Porque es esencial, porque este tema es un tema de importancia, porque se habla de la salvación. La Biblia dice en Gálatas 1:8 que si nosotros o alguien predica un evangelio diferente del cual se ha predicado, sea anatema, está bajo maldición. Entonces están los universitarios, los Jesús solos, las iglesias de Cristo, Churches of Christ en inglés, están los mormones, está la iglesia católica romana, están la iglesia adventista del séptimo día y varios otros grupos más que creen que el bautismo es esencial para salvación. Pero ¿será eso cierto? Bueno, a la luz de la Biblia sabemos de que no es así. Y también es sorprendente de escuchar a personas que cuando, digamos, un familiar, un hijo, ponen ahí, oh, mi hijo, mi hija, mi familiar, etcétera, ya tomó una decisión. Y cuando dicen una decisión, no se refieren a que llegaron a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús y fueron salvos, sino que se refieren a que ya tomaron en serio, pero lo toman en serio en el punto de bautismo. Como por ejemplo cuando dicen, ya lo tomó en serio y ahora ya se va a bautizar. Entonces yo tengo un problema con eso, porque yo digo, bueno, espérame. Me estás diciendo tú que según tu familiar, según es cristiano, pero ahora ya que pasó un tiempo, ya tomó la decisión seria de seguir a Cristo y por consecuencia ahora se va a bautizar. Entonces tengo un problema porque entonces me está diciendo que no fue en serio cuando según se arrepintió y creyó en Jesucristo. Hay un problema con eso, porque cuando debes de tomar en serio de seguir a Cristo es cuando te arrepientes, como Jesús dijo, arrepentíos y creer en el evangelio. Ese es el tiempo de tomar las cosas en serio, de razonar, tener el cambio de mente, de seguir a Cristo, creer en el evangelio. No cuando en el bautismo más adelante
Si no fue en serio cuando te arrepentiste, entonces yo comienzo, es cuestionable tu salvación entonces. Porque el bautismo es un acto de obediencia del cristiano que ya ha decidido seguir a Cristo, que se ha arrepentido. Entonces nosotros como cristianos, nosotros bautizamos a cristianos. No bautizamos a personas para que lleguen a ser cristianos. La Biblia nunca te enseña eso. La Biblia te enseña de que los que se bautizan son personas que se han arrepentido, han creído en el Evangelio y por ende son salvos, y por consecuencia el mandato de sus señores: bautícense. Y obviamente en el bautismo es algo simbólico que es identificándote, estás públicamente declarando que te identificas con Cristo, de que has muerto, resucitado con Cristo en una nueva vida. Es lo que significa el bautismo. Estás declarando públicamente: yo ya he muerto a mí mismo y he seguido a Cristo. Estás declarando de que tú ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Es lo que el bautismo es. No es de que llegas a ser nueva criatura en el bautismo, sino por el hecho de que ya has sido una nueva criatura. Así que nosotros bautizamos a cristianos y no a pecadores para que lleguen a ser cristianos. La Biblia no enseña eso. Vamos aquí en Hechos 8, en Hechos 8:34. En Hechos 8:34 al 38. Dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Así que el énfasis es en creer. Primero debes de creer, porque cuando crees eres salvo. Y eres salvo, eres un cristiano. Ahora, como cristiano, en obediencia a tu Señor, te bautizas. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que nosotros bautizamos a personas que han creído, que han sido salvas, y bautizamos. No bautizamos para que lleguen a ser salvas. No bautizamos porque ahora ya están en serio a seguir a Cristo, sino porque han creído, porque se han arrepentido y creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es lo que podemos concluir a la luz de las Escrituras. Por eso yo me cuestiono mucho con él: ya se decidió bautizarte, ya estoy en serio. Bueno, si no fuiste en serio cuando según tú hiciste una profesión de fe, entonces yo cuestiono tu salvación. Cuestiono si eres un cristiano. Porque lo que es en serio, Jesucristo nos dijo: arrepiéntete y cree en el Evangelio, pero ahí va, más o menos, ya cuando decides bautizarte, pues entonces ya es en serio. No, eso no es lo que dice la Biblia. Y algo que tenemos que entender, cuando vemos, por ejemplo, cuando aquí en Hechos 2:38, tienes que interpretar a la luz de los pasajes más claros. Cuando tú ves un texto que es algo dificultoso, cuando ves un texto que medio que contradice el resto de las Escrituras, tú tienes que interpretar este texto a la luz de aquellos textos que tienen más claridad. Ahora, tocante la salvación, Dios nos dejó claramente lo que la salvación es. Dios no va a dejar algo tan importante ahí medio claro. No, Dios lo dejó bien claro lo que es el tema de la salvación. Y vamos a ver textos aquí primeramente que te demuestran claramente que la salvación viene por creer en Él. Arrepentimiento y creer en Él. Y entonces eres salvo si lo haces de corazón. Entonces vemos varios textos. Y el que conoce de la palabra de Dios sabe esto, de que hay varios textos, sin duda alguna. Hay muchísimos textos que te dicen que la salvación es por gracia, por fe, no por obras, por gracia y por fe. Si tú crees en mí, dice Jesús, pasas de muerte a vida. Y eso hay varios textos, hay bastantes textos.
y de repente llega este texto, Hechos 2:38, que parece decir lo contrario, entonces lo que debes hacer es, ok, mi interpretación del texto tiene que estar en concordancia con el resto de los textos, en armonía con el resto de los textos. Porque si mi interpretación contradice el resto de los textos, entonces hay o hay un error en la Biblia o hay un error en mi interpretación del texto. Entonces, mi interpretación del texto tiene que encajar con el resto de las escrituras. Porque si no encaja con el resto de las escrituras, entonces hay un error en mi interpretación. Porque la Biblia no se contradice. Porque la Biblia es clara en decir que la salvación es por fe en Cristo Jesús, es por gracia. El bautismo no es parte del Evangelio, y es lo que vamos a estar viendo. El bautismo no es un medio por el cual tú llegas a la salvación. Y tenemos bien claro, el ladrón en la cruz, él no fue bautizado, sino él fue salvo porque él se arrepintió y creyó en el Mesías, tuvo fe en el Mesías. Así que el Evangelio no es de que bautízate para que seas salvo. El Evangelio es de que Cristo Jesús descendió del cielo, vino, se hizo hombre, vivió una vida perfecta que no puedes vivir tú. Fue a la cruz, llevó tus pecados, Él murió, fue sepultado, resucitó para nuestra justificación, para demostrar de que Él en sí, el sacrificio de Él, fue suficiente. De que el Padre fue agradado, aceptó el sacrificio. Y por ende, nosotros somos salvos. Somos bienaventurados. Como el apóstol Pablo dijo, si no hubiera resucitado, bueno, pobre de nosotros. Pero Él sí resucitó. Así que no el bautismo. No el bautismo. Vamos a ir aquí en 1 Corintios para comenzar a ver. 1 Corintios, vamos a ver de que el Evangelio no incluye el bautismo. Muchos creen que en el Evangelio o el bautismo es parte del Evangelio. Pero no es así. En 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En otras palabras, el apóstol Pablo sabía de que habían unos profesantes que profesaron haber creído, pero en realidad no creyeron, que profesaron haberse arrepentido, pero no fue un arrepentimiento genuino, no fue una fe genuina. Pero si tu fe fue genuina, si tu arrepentimiento fue genuino, te vas a mantener creyendo. El creyente cuando cree y cree por el resto de su vida. La fe es hasta su último respirar. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No escuchamos ahí el bautismo. Él dice el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio no incluye el bautismo. 1 Corintios, aquí regresando al capítulo 1, 1 Corintios 1, versículos 17. 1 Corintios 1, 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Mire cómo hace la distinción entre el bautismo y el Evangelio. El Evangelio, o más bien el bautismo, no es parte del Evangelio. Son dos cosas diferentes. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así pues, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El Evangelio es lo que salva, no el bautismo. Después dice, yo me agrado que no los he bautizado. No es de que Pablo está diciendo, yo me agrado de que ustedes no han llegado a la salvación. No. Lo que salva es el Evangelio. Cuando una persona escucha el Evangelio, se arrepiente, cree, la persona se salva. Y ese es el apóstol Pablo se agrada, tenía deseo. En Romanos 10 habla de los judíos. Él deseaba de que ellos llegaran a la verdad. También oraba. Vemos en sus epístolas, oraba para que personas lleguen a la verdad. ¿Y cómo es que llegan a la salvación? Bueno,
para escuchar, por medio de escuchar el Evangelio. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Así que vemos que son dos cosas distintas. Pero el unicitario, el católico, el mormón, el adventista del séptimo día, el testigo de Jehová, le dicen que es parte del Evangelio, pero no, son dos cosas distintas. Lo repito de nuevo, bautizamos a cristianos, no bautizamos a un impío para que llegue a ser cristiano, sino primero es arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para que sea salvo. Ya que es salvo en obediencia a su Señor, se bautiza, declarando públicamente de que se está identificando con el Señor Jesucristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Así que vemos la diferencia. El bautismo no salva, sino lo que salva es el Evangelio, como dice en Romanos 1.16. Vamos aquí en Romanos 1.16, un texto que conocemos bien. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y se bautiza. No dice eso, sino a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El bautismo no lo es. El bautismo no es para la salvación. Sabemos que la Biblia nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Lo que dice en Efesios, lo conocemos, pero vamos a leerlo. Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Dice el versículo 8 en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe también es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Así que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que dice Romanos 11? Así que acabamos de leer que no es por obras para que nadie se gloríe. Romanos 11:6 dice, así que leímos en Efesios que es por gracia, por medio de la fe, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 11:6 dice así, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Así que está bien claro, es por gracia y no por obras. Leemos de nuevo el texto. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que, bien claro, no es por ninguna obra, es por gracia solamente. Por la gracia de Dios, lo que vamos a ver, Dios nos da arrepentimiento. Dios nos da fe. Dios nos salva. Así que no es por obras. Vamos aquí a Tito. Vamos en Tito 3. Después de Timoteo. Tito. Capítulo 3. Estamos viendo de que no es por obras. Tito 3, versículos 5 al 7. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así que, ¿qué dice el texto? Que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ahora, tengan eso en mente, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Vamos a Mateo. A Mateo, vamos a ir ahí. Estamos viendo que no nos salvó por obras de justicia, no nos salva por el bautismo. El bautismo no es esencial para la salvación. El bautismo no te da salvación. Mateo 3,
13 al 15. Dice el texto: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí vemos de que el acto de bautismo, el bautismo es una obra de justicia. Y Tito nos acaba de decir que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces sabemos que no es por el bautismo que somos salvos. ¿Sí entienden? No es por el bautismo. Tito nos dice que no es por obras de justicia que nos salvó. El bautismo es una obra de justicia. Entonces ya vemos de que el bautismo no fue la razón por la cual nosotros somos salvos. No es la razón. Así que no por las obras de la ley tampoco. Como dice en Gálatas, yendo a Gálatas 2. Vamos a Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que no por las obras de la ley, no por ninguna obra de justicia. El bautismo es una obra de justicia. Romanos 10, regresando a Romanos 10:8 al 10, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que estamos viendo, no se menciona el bautismo, es por gracia, es por fe. Ya que estamos aquí en Romanos, vamos a Romanos 4, viendo de cómo es que somos salvos, cómo es que la persona es salva, no es por el bautismo. Romanos 4, versículos 5 al 8, dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que no es por obras, sino es por fe. Fe en el Señor Jesucristo. El bautismo, ya vimos que es una obra de justicia. Tito nos dice que no es por obras de justicia que nos salvó, sino por su misericordia, por su gracia. Ahora, vamos a ir, antes de llegar a Hechos 2, vamos a ir aquí al Evangelio de Juan. Vamos en el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan nos dice, vamos aquí en Juan 20, Juan 20, versículo 31. Y el Evangelio de Juan fue escrito con el fin. El escritor del Evangelio de Juan fue guiado por el Espíritu Santo y escribió esto. Y se nos dice que el Evangelio de Juan fue escrito con el fin de que las personas puedan creer y llegar a la salvación. Y es de importancia notar que Juan en su Evangelio nunca relaciona el bautismo con la salvación. Nunca te llega a decir de que te tienes que bautizar para obtener salvación. Nunca lo relaciona. Qué chistoso, ¿no? Si el bautismo es esencial para la salvación, Juan lo hubiera dicho. Lo encontraríamos en el Evangelio de Juan. Juan 20:31 dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. ¿Con qué propósito fue escrito el Evangelio de Juan? Para que puedas creer y tener salvación. ¿Y qué es lo que el apóstol Juan escribió? ¿Será que se habla del bautismo como algo esencial para la salvación? Para nada. Puedes buscar todo el Evangelio de Juan y nunca se relaciona el bautismo, nunca se menciona como el bautismo siendo parte del Evangelio. Nunca se menciona el bautismo como un requisito para obtener salvación. A lo contrario, ¿qué es lo que dice? Vamos a Juan 1, 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Para que tú puedas creer y ser salvo. Y leemos, mas a todos los que recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no se ve bautismo ahí. En Juan 3, vamos a Juan 3, 15 al 18, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha sido bautizado. ¿Será que lo que dice? No. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que fe. El propósito del Evangelio de Juan es para que tú creas y seas salvo. Y no se menciona el bautismo como un requisito para obtener salvación, sino creer en él. El que cree es salvo. El que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no cree. No dice que porque no se bautizó. Como les repito de nuevo, muchos creen que si tú no te bautizas, si no eres bautizado, tú no tienes salvación. Y la Biblia dice que es creer en él. Ya estamos aquí, vamos al versículo 36, aquí de Juan 3, 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se mencionó el bautismo? No, no dice, si el que se rehúsa a bautizarse no tiene vida eterna en él. No, no dice nada del bautismo, no dice algo así. Juan 5, 24. Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y se bautiza, no dice así. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es que pasa de muerte a vida? Por creer en el Evangelio, creer en el Cristo. No por bautizarte. No se menciona el bautismo. ¿Y qué es el Evangelio? Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Arrepentidos de qué? De tus pecados. Arrepiéntete de qué? De cómo tú mirabas a Cristo. ¿Qué piensas de Cristo? Arrepiéntete. 6, aquí en Juan 6, 40. Así que ya leímos cuál fue el propósito de Juan. El propósito de Juan escribir todo esto fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Con qué fin? De que tú puedas leerlo y creer en él. Si el bautismo es esencial para la salvación, ¿por qué no estamos viendo el bautismo en esos textos? ¿Por qué no se menciona el bautismo si es esencial para la salvación? Es la pregunta. Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que cree en él. No se menciona el bautismo de nuevo. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice el que cree en mí y se bautiza. No dice eso. Sino el que cree en mí. Juan 7, versículos 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice el que cree en mí es bautizado,
y ya de ahí van a haber ríos de agua viva dentro de él. No. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que el que cree en mí, ríos de agua viva, ¿verdad? Y hablando del Espíritu Santo, no dice el que cree en mí y es bautizado. ¿Por qué lo digo esto? Porque en Hechos 2:38 muchos lo usan. Dice, ya ves, aquí dice que te arrepientas y te bautices en nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Pero aquí dice que el que cree en mí recibe el Espíritu Santo. Lo va a recibir. Así que tenemos que ver a la luz de las que dice el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí tiene vida eterna. Estamos viendo textos. Juan 8:24. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriráis. Porque si no creéis y te bautizas, ¿morirás en tus pecados? No, no dice eso. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que, ¿cuál fue el propósito del Evangelio de Juan? ¿Con qué propósito el Espíritu Santo guió al escritor del Evangelio de Juan? Con el propósito de que tú puedas creer y ser salvo. Pero no vemos que el bautismo es relacionado a la salvación. Qué extraño, ¿no? ¿O será que en realidad el bautismo no es esencial para la salvación? ¿O será que el Espíritu Santo, por alguna extraña razón, quizás estaba muy ocupado en otras cosas, que se le olvidó inspirar a Juan a escribir tocante el bautismo tan importante, tan esencial, que se le olvidó tal cosa? Tal vez el Espíritu Santo se equivocó, se arrepintió, se me olvidó. Tal vez es como nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces nos olvida, se me olvidó del bautismo. No, obviamente no. El Espíritu Santo no se le olvidó. El Espíritu Santo es verdad, habla verdad y te guía a la verdad. Y guió al apóstol Juan a escribir la verdad. Y dice que el propósito del Evangelio de Juan es para que tú creas y seas salvo. El bautismo vemos de que no es esencial para la salvación. El Evangelio, el bautismo son dos cosas diferentes, como dijo el apóstol Pablo. No me mandó el Señor a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué es importante el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es lo que te salva. Ya de ahí, ya que eres salvo, entonces en acto de obediencia te bautizas. Pero lo importante, lo primordial es de que tú vengas a arrepentimiento y fe para salvación. Y ya de ahí, en un acto de obediencia a tu Señor, se bautiza uno. Y obviamente si un cristiano le ha confesado como Señor, pues obviamente en obediencia a su Señor se va a bautizar. Pero no para ser salvo, sino porque es salvo y en su bautismo está declarando de que ha sido salvo. No está declarando que en ese momento está siendo salvo, sino que ya ha sido salvo. Es lo que el bautismo simboliza. En Hechos 16, regresando, vamos en Hechos 16. Hechos 16, versículo 30 a 31. Hechos 16, 30 a 31. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. ¿Qué es necesario para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es creer. Creer. Y eres salvo. Regresando a nuestro texto. Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el universitario, ellos miran esto y lo miran como una fórmula. Y te dicen: esto es así. ¿Qué te dicen? Pedro les dijo: primero, arrepiéntete. Segundo, bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y ya de ahí recibes el Espíritu Santo.
Y por eso ellos dicen, si tú no te bautizas, no eres salvo porque no tienes el Espíritu Santo. Y si no te bautizas, no recibes perdón de pecados, porque aquí dice para perdón de pecados. Por eso para ellos es esencial el bautismo. Pero acabamos de ver varios textos, y hay muchos textos. No nos vamos a ver todos, pero hay bastantes textos que te hablan de la salvación, y son bastantes, y tenemos unos cuantos que parece decir lo contrario, pero de nuevo, cuando tú vas a interpretar las escrituras, tu interpretación tiene que concordar con el resto de las escrituras. Pero si contradice el resto de las escrituras, estás interpretando mal el texto. Así que no es una fórmula para recibir el Espíritu Santo, como muchos enseñan, como erróneamente creen y enseñan. No es una forma en la cual se está dando aquí. Podríamos hablar un poquito de tiempo en esto, pero no lo voy a tomar. Pero nada más tengan en mente de que no es una fórmula. No es de que primero tienes que arrepentirte, como aquí dice, luego de ahí te bautizas, y tiene que ser en el nombre de Jesucristo solamente, como los unicitarios. Ellos creen que cuando dice, y te sumerjo en agua en el nombre de Jesucristo, la Biblia no enseña eso. Aquí cuando habla en el nombre, habla con la autoridad que es el de Jesucristo. Dijo Jesús en Mateo, toda potestad se me fue dada. Él vino, se hizo hombre, pero ya en ascender se le regresó toda potestad, se le da. Por tanto, ir. Entonces, con esa autoridad de que Él nos mandó, los bautizamos. Es lo que está hablando. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, a primera vista parece decir que te arrepientes, te bautizas en el nombre de Jesucristo, y luego de ahí para recibir perdón de los pecados, y después de ahí recibes el Espíritu Santo. Según ellos, así es. Esa es la fórmula bautismal para que seas salvo. Ahora, antes de continuar, vamos a meditar en algo, y vamos a ver algo aquí para ver bien el texto. ¿A qué es lo que se está refiriendo y no refiriendo? ¿Qué es lo que dice el texto y no dice el texto? A la luz de su contexto y a la luz de las escrituras. Jesús conoce el corazón del ser humano. Y si Jesús conoce el corazón del ser humano, ¿será que Dios el Padre conoce el corazón del ser humano? Sí conoce el corazón del ser humano. Vamos a ir aquí en Juan. Vamos a ir aquí a Juan capítulo 2. Juan 2. Anoche estuve pensando cómo es que vamos a hacer, cómo les explico en una forma simple para que lleguen a entender. Así que en Hechos 2, que diga, disculpen, el Evangelio de Juan 2, 23 al 25, dice en Juan 2, 23 al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, Jesús conoce los corazones. Él sí conoce el corazón. Él conoce cuando una persona es sincera. Él sabe cuando una persona se ha arrepentido, y por razones obvias que ahorita pues no me voy a tomar el tiempo para explicar, pero él obviamente sabe cuando una persona genuinamente se ha arrepentido y creído en él. Hoy en día puede venir alguien aquí y decir, yo he creído, yo no conozco el corazón de ellos, yo no puedo saber si son sinceros. Yo puedo creerle y quizás no es cierto, no se ha arrepentido genuinamente y no ha creído genuinamente, pero Jesús sí conoce los corazones. Tengan eso en mente, que Jesús conoce los corazones. Otra pregunta, si Jesús conoce los corazones, ¿será que Dios el Padre conoce los corazones? Sí conoce los corazones. Otra pregunta, ¿será que el Espíritu Santo conoce los corazones? Sí conoce. La Biblia dice que Él conoce lo profundo del hombre. Así que sí conoce los corazones. Ahora vamos aquí en Juan 14. Juan 14, así que en Hechos 2:38 dice que tienes que arrepentirte, bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el Espíritu Santo. En Juan 14, 17, Juan 14, 17, vamos a comenzar aquí a usar el cerebro. Juan 14, 17.
hablando Jesucristo, del Señor Jesucristo, dice esto. Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Así que el mundo no puede recibir. Un no creyente no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Tenemos eso claro? Jesucristo dice que el no creyente no lo puede recibir. ¿Recibir qué? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y eso sucedió en Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo. Ya no está entre vosotros, sino ahora el que viene en Cristo Jesús, fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en vosotros, en el creyente, habita en el creyente. Es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es por eso que un creyente hoy en día no puede decir como David en el antiguo pacto, no alejes de mí tu espíritu, porque el Espíritu Santo está con nosotros y para siempre. Así que, por ejemplo, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre, para siempre. Así que acabamos de ver que el Espíritu Santo, o el no creyente, el que no es creyente, no puede recibir al Espíritu Santo. Solamente los que creen reciben el Espíritu Santo. Son habitados por el Espíritu Santo. Así que vamos a Hechos 10. En Hechos 10. Así que en Hechos 2:38 dice, arrepiéntete, dice el apostólico, dice el católico, dice el mormón, dice el adventista, el séptimo día, las iglesias de Cristo, Churches of Christ. Dicen, ahí está la fórmula: arrepentimiento, bautizas en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y después recibes el Espíritu Santo. Acabamos de ver de que el no creyente no puede recibir al Espíritu Santo. En Hechos 10, 41 al 47. Dice, a ver, estamos en correo, Hechos 10. Ok. Vamos a ver desde el 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, hablando de Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. De nuevo lo repito, el 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que aquí está bien claro, es por fe. Y no solamente te dice que es por fe, tú al creer recibes perdón de pecados. Y no solamente te lo dice, sino que ahora te lo va a demostrar que así es. Te dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo dice y te lo va a demostrar. ¿Cómo lo demuestra? Sigamos leyendo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pregunta. Hechos 2:38 parece decir que primero te arrepientes, eres bautizado en nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y después recibes el Espíritu Santo. ¿Será que estos recibieron el Espíritu Santo antes del bautismo o después del bautismo? ¿Recibieron el Espíritu Santo antes del bautismo o después del bautismo? Fue antes, ¿verdad? Antes del bautismo. Así que vemos que Hechos 2:38 no es la fórmula. No lo puede ser. Porque vemos, es fe, y de repente aquí también Hechos te comienza, dice, presten atención, mientras aún hablaba Pedro
estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pregunta, ¿será que ellos estaban oyendo con fe o con incredulidad? ¿Con qué creen ustedes que estaban oyendo? Con fe. ¿Será que Dios el Padre sabe de que ellos estaban oyendo con fe? Sí. ¿Será que Jesucristo sabía de que estaban oyendo con fe? Sí. ¿Será que el Espíritu Santo sabía que estaban oyendo con fe? Sí, sin duda alguna. Y por consecuencia de que estaban escuchando con fe, y si tenían fe, significa de que creyeron en su corazón. Dios conoce los corazones, y por consecuencia, ¿qué sucedió? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué? Porque habían creído con fe. Porque había arrepentimiento y había fe. ¿Cómo sabemos que había arrepentimiento? Bueno, porque sabemos lo que vamos a ver. Dios da el arrepentimiento y Dios da la fe. Y por eso es que recibieron el Espíritu Santo y después ahí fueron bautizados. Fueron bautizados, no fueron bautizados incrédulos para que lleguen a ser cristianos, sino fueron bautizados cristianos. Se bautizan cristianos y no una persona para que llegue a ser cristiano, sino es un cristiano. Siempre vemos eso en las Escrituras. Se bautiza un cristiano que públicamente está declarando lo que ha pasado en lo espiritual, de que ha sido salvo. Está declarando de que ha creído en Jesucristo, ha muerto, resucitado por fe. Vimos, Jesús conoce los corazones. El mundo no lo puede recibir. ¿Y por qué esto lo recibieron? Porque no eran mundanos ante la vista de Dios. Ellos creyeron, creyentes, reciben el Espíritu Santo. Es lo que está sucediendo simultáneamente. Recibieron el Espíritu Santo. Vamos a ir aquí en Efesios 1:7. Sí que Hechos 2:38 parece decir, pero estamos viendo a la luz de las Escrituras de que no es así, ¿verdad? Así que la interpretación de Hechos 2:38 tiene que encajar con el resto de las Escrituras. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que lo repito de nuevo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículos 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que no incluye el bautismo, ya lo vimos, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Porque se bautizaron? No, porque creyeron con fe, escucharon con fe. Es lo que la Biblia nos enseña. Escucharon con fe. Nunca es de que tú llegas a ser salvo cuando te bautizas, como enseña los unicitarios, los apostólicos, los Jesús solos, los adventistas del séptimo día, la Iglesia Católica Romana, los mormones, los testigos de Jehová. Ellos están en error tocante el tema del bautismo. Regresando a Hechos 2:38. Ahora, para leer y entender esto, vamos a leerlo desde el 32. En Hechos 2:32 al 38. Dice en Hechos 2:32 en adelante: a este Jesús resucitó Dios, de cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. ¿Qué es Cristo? Es la traducción del griego de la palabra de hebrea Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El Salvador. El Salvador, tengan eso en mente. Dios le ha hecho Señor y Cristo, ungido, el Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que primero aquí estamos viendo de que están escuchando algo. Versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón. Pregunta, ¿por qué es que se compungieron de corazón? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué se compungieron de corazón? Porque están escuchando ¿con qué? Con fe, ¿verdad? Están escuchando con fe. Están creyendo lo que están escuchando. Hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ahora están viendo, ya no están viendo a Cristo como lo veían, ahora están viendo que en realidad Él es el Mesías. Están teniendo un cambio de mente, un arrepentimiento y están creyendo, tienen fe. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquí está el problema. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hace tiempo atrás, cuando estaba hablando con un unicitario, y estamos hablando de este texto, y yo le hice la pregunta al Señor. Le digo, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser unicitario y de enseñar de que el bautismo es esencial para la salvación? Y dice, pues está bien claro aquí, dice, para perdón de pecados, es para. Le digo, sí, ¿verdad? Como si, digamos, yo voy a la tienda y yo voy a la tienda para comprar pan. Es para comprar pan, ¿verdad? Porque no lo tengo. Dice, sí, obviamente. Y usted ya ha estudiado esa palabra bien, para. ¿La ha estudiado? Sí, obviamente. ¿Cuántos años tiene de nuevo? 30 y tantos años tengo de ser unicitario y de enseñar esto. 30 y tantos años. Y siempre ha enseñado de que siempre para obtener algo, ¿verdad? Dice, sí, pues es así. 30 y tantos años y tiene. Y estaba hablando ahí como 16 minutos estuvo hablando ahí. Y entonces yo le dije, ok, así que usted tiene 30 y tantos años. Y así hay muchos 30 y tantos años, 20 años en una iglesia que enseña que el bautismo es esencial para salvación y te dicen para, aquí dice para, y te lo refrigen en la cara, para, dice bien claro, para perdón de pecados. Esa es como por decir la arma que ellos usan en contra de aquellos que creen que el bautismo no es esencial para la salvación. Dice para, es su arma más poderosa, dice para perdón de pecados. Yo le dije, así que tienes tantos años en creer eso, en enseñar a otros eso. Le dije, tú sabes que está cerrado. Eso no es lo que dicen las escrituras. Porque si tú estás interpretando que eso es para llegar a obtener perdón de pecados, el bautismo es así, según tú estás contradiciendo el resto de las escrituras, porque el resto de las escrituras dice que es no por obras de justicia, vimos en Tito de que no por obras de justicia, vimos en Mateo de que Jesús dice que el bautismo es una obra de justicia. Vez tras vez, el Evangelio de Juan fue escrito con el propósito de que tú creas y seas salvo y el bautismo no se ha incluido. Vemos que recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. El mundo no lo puede recibir. Es por fe. Bueno, si aquí las escrituras quisiesen decir que te bautizas para lograr obtener el perdón de tus pecados, se hubiera usado la palabra ina. Ina, esa es una palabra que en realidad quiere decir para que logres obtener perdón de pecados. Pero en Hechos 2:38 no se usa la palabra ina. No es esa la palabra. Si eso hubiera sido, como digo, Dios te va a dejar bien claro lo que quiere decir. No te va a dejar en confusión, no te va a dejar a medias. Si el Espíritu Santo hubiera querido dejarnos saber de que en realidad el bautismo es esencial para la salvación y en el momento que te bautizas recibes perdón de pecados, hubiera usado la palabra que en el griego ina, muy específicamente, que puede ser, esa es la única manera de interpretarla, ina, para obtener perdón de pecados. Pero no se usó ina, no para obtener perdón de pecados, sino se usó la palabra eis en el griego. Es la palabra eis, que en otra palabra quiere decir por el hecho de que tus pecados han sido perdonados, por el hecho de que algo ya ha sucedido. Y yo le dije, esto es bien simple, eso es en el griego, así se ve la palabra en el griego, etcétera, etcétera. Le comencé a hablar. Le digo, mire, usted acaba de decir de que usted estudió bien el término para, y para siempre significa para obtener algo. Dice, sí, pero no es así. ¿Y sabe qué? No vamos a ir al griego, porque muchos, no, ¿para qué ir al griego?
Bueno, porque fue el lenguaje original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Y el griego es muy específico. Le digo, no vamos a ir al griego. Simplemente vamos a ir al español. El lenguaje que yo y usted hablamos. En el español. Yo le dije, ok, tienes tanto tiempo enseñando tal cosa y creyendo que para siempre significa para obtener algo. Yo le dije, ok, si yo tengo un dolor de cabeza, o digamos, alguien tiene un dolor de cabeza, y yo voy, le llevo unas pastillas y le digo, ten, para tu dolor de cabeza. ¿Será que cuando yo uso el término para tu dolor de cabeza, le estoy diciendo tengo unas pastillas para que te dé un dolor de cabeza, o por el hecho de que ya tienes un dolor de cabeza? Obviamente es por el hecho de que ya tienes un dolor de cabeza, y tú me acabas de decir que has estudiado en profundidad según el texto y el término para, y ya te acabo de demostrar en unos cuantos segundos que para no siempre significa para obtener algo, sino también puede significar por el hecho de que ya se obtuvo algo. Y es la palabra eis, y es por el hecho de que ya se obtuvo algo. Ya se obtuvo algo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, de nuevo, como pasó adelante más en Hechos, pero vamos aquí, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es lo que sucedió? Creyeron. Y al creer lamentablemente viene el arrepentimiento. Entonces Dios el Padre ya sabía eso. Dios el Hijo ya sabía eso. Dios el Espíritu Santo sabía eso. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, por el hecho de que tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo sabía? Porque habían creído. Porque habían creído. Por eso es para Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por el hecho de que han recibido perdón de pecados. Por eso. Y aquí les está hablando especialmente a los judíos, que habían crucificado al Mesías. Entonces a ellos, arrepiéntanse para perdón de los pecados, por el hecho de que sus pecados han sido perdonados. ¿Cómo lo sabía? Dios conoce los corazones. Se compungieron de corazón. Por eso te dice la Biblia. ¿Por qué es que es tan específico? ¿Por qué dice al oír esto se compungieron de corazón? Te lo dice bien claro. El Espíritu Santo inspiró que se escribiera esto, porque te está dejando saber lo que está sucediendo. Cuando tú estudias el texto, su contexto, al oír esto se compungieron de corazón, quiere decir que oyeron con fe, hubo un arrepentimiento. Y como dice, ¡pum!, salvación, como sucedió más adelante en Hechos 10. Escucharon el Espíritu Santo. Así que para aquí en su contexto es por el hecho de que sus pecados han sido perdonados, y no para que sus pecados lleguen a ser perdonados, sino porque han sido perdonados. Vamos aquí a Mateo 3:11 para que vean esta palabra eis. Mateo 3:11. En Mateo 3:11. Para que veamos las evidencias bíblicas. Esta es la palabra eis, por el hecho de que algo ya sucedió, y no para lograr obtener algo, sino que ya se ha obtenido eso algo. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Así que dice, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Será que el apóstol Juan, o Juan el Bautista, más bien dicho Juan el Bautista, será que él los bautizaba para que lleguen a obtener arrepentimiento? ¿O será que los bautizaba porque ya se habían arrepentido? Obviamente los llevaba a arrepentimiento. Si tú demostrabas frutos dignos de arrepentimiento, te bautizaba, simbolizando de que había arrepentimiento en ti. Obviamente no te bautizaba para que obtengas arrepentimiento, sino se te bautizaba porque habías obtenido ya arrepentimiento. ¿Sí ven? Es la palabra eis. Eis. No, Juan no bautizaba para que se arrepintiesen, sino los bautizaba porque ya había arrepentimiento de ellos. Es lo que estaba queriendo decir. Y es lo que dice también Hechos 2:38.
porque ya ha sucedido algo. Vamos aquí a Mateo 12:41. Mateo 12:41. Mateo 12:41. Dice, esta es la palabra eis. Vamos a ver cómo es usada. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Será que se arrepintieron para escuchar la predicación de Jonás? ¿O será que se arrepintieron porque habían escuchado la predicación de Jonás? Es la palabra eis. ¿Se arrepintieron porque querían escuchar, para que pudiesen escuchar la predicación de Jonás, o porque escucharon la predicación de Jonás? Obviamente es la eis, porque escucharon la predicación de Jonás, por eso se arrepintieron. Y no como se arrepintieron a la predicación de Jonás, se arrepintieron porque escucharon. Aquí ala es eis en el griego, y así es usado. Por el hecho que escucharon la predicación de Jonás, se arrepintieron. Y no es que se arrepintieron para que pudiesen escuchar la predicación. Obviamente eis. Vamos aquí a Marcos 1, versículo 40 al 44. Marcos 1. Estamos viendo que la interpretación de Hechos 2:38 es correcta, la que les estamos dando hoy en día. La interpretación que te dan los demás está errada, porque es para, ahí es eis, por el hecho de que sus pecados han sido perdonados. Marcos 1:40 al 44 dice así: vino a él, hablando de Jesucristo, vino a él un leproso rogándole, y hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dice, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Dice, ofrece para tu purificación. ¿Será que él fue a ofrecer esto por tu predicación, para tu purificación? ¿Será que fue para que sea purificado o porque ya había sido purificado? ¿Qué es lo que dice el texto? El 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. No dice ve, ofrece para que seas purificado, sino ve, ofrece porque ya has sido purificado. Es eis, porque ya has sido purificado, y no para que seas purificado. Obviamente ya la lepra se le fue, Jesús lo limpió, fue sanado, y simplemente era un ritual que se iba a hacer, demostrando de que ya había sido purificado, y no para que llegue a ser purificado, sino porque ya había sido purificado. Y así es como también es la misma verdad con Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por el hecho de que tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios sabe el corazón, Dios conoce los corazones. El Espíritu Santo conoce el corazón, el Espíritu Santo es que los guía al arrepentimiento de la fe. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que por el hecho de que tus pecados han sido perdonados. Porque dicen los textos contrarios, huir, compugieron de corazón. Por ejemplo, el 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Te dice el Éxodo, los que habían creído, los que recibieron su palabra, no los que se bautizaron, sino los que creen son los que son salvos. Y algo que tiene de notar que esto cuando dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto va conectado con arrepentíos, no necesariamente con el bautismo, no. Arrepentíos, te arrepientes
Instantáneamente recibes perdón de pecados. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, como le digo, si de nuevo meditamos, Pedro les dijo, arrepentíos. Pregunta, ya vamos a terminar. Pedro les dijo, arrepentíos. Vamos a ver. Para que una persona se arrepienta, uno dirá, ¿arrepentir de qué? Para que una persona se arrepienta, cuando se arrepiente una persona, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Para que una persona se arrepienta. ¿Fe? ¿Fe en qué? En la palabra que ha escuchado. Fe en la palabra que ha escuchado. El apóstol Pedro ha estado dando su discurso. Arrepentíos. Para que haya arrepentimiento, tiene que ver algo que escucha, y no solamente algo que escucha, sino algo que escucha con fe. Entonces ahí vemos la fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y eso es arrepentimiento y fe, es una moneda, dos caras, simultáneamente. Porque arrepentíos, entonces tú primero puedes arrepentirte, tienes que haber creído. Y si has creído a la luz de lo que vemos en las Escrituras, dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Y es por eso que en Hechos 10 vemos de que reciben al Espíritu Santo antes de que sean bautizados, porque creyeron. Así que la interpretación correcta es por el hecho de que tus pecados han sido perdonados, por el hecho de que sus pecados han sido perdonados, y no para que tus pecados sean perdonados, porque eso contradice el resto de las Escrituras. Por eso tienes que interpretar un texto así a la luz de otros textos que tienen más claridad, y tienes que reconciliarlos, tienen que encajar, porque si no encaja con el resto de las Escrituras, entonces tu interpretación está equivocada, porque la Biblia no se contradice. Así que acabamos de ver, hay otras cosas que podemos ver, pero con esto yo creo que es más que suficiente. Hechos 2:38, cuando dice para, es eis, por el hecho de que tus pecados han sido perdonados. Y ya vimos otros textos como ejemplo. Pongámonos de pie.